hay que tomar muy en cuenta para poder obviamente tomarlo en cuenta. Sobre todo en la población a la cual se ve más afectada, que es la población pediátrica, y realmente al ver justo el desarrollo de la misma y las cifras, es algo que en lo particular es importante que podamos revisar. Voy a iniciar lo que sería la presentación. Agradezco infinitamente, como comentaba, a los invitados, y vamos a estar pendiente ahorita con el desarrollo de la misma. Sabemos de antemano que el impacto justo que tiene lo que es la obesidad infantil en la población pediátrica es importante, pero yo creo que un punto clave que tenemos que tomar en cuenta justo es el hecho de por qué la importancia de revisar el tema, y vamos a ahondar de lo que son definiciones y vamos a ver justamente las cifras que realmente son impactantes. Ante todo, les agradezco en su momento ahorita a los que no conozcan el Instituto Nacional de Rehabilitación. Justamente este año, hago un pequeño paréntesis, cumplimos 20 años como Instituto Nacional. Entonces este año afortunadamente tuvimos a bien solamente varias actividades académicas para poder tener en cuenta este evento, y justo les acabo de mostrar el mismo. Reconocer el impacto del problema de la obesidad en la población pediátrica, yo creo que es un punto en el cual se tiene que ver y vislumbrar a partir de las imágenes que les quiero mostrar. Vean ustedes a partir de este semáforo que contamos, que vemos efectivamente que esto es un problema que se ha dado en las últimas décadas. El hecho de que tengamos contemplado y vean la prevalencia, cómo se ha incrementado de manera exponencial desde 1990 de un 8% hasta un 20% en el 2022. Es impresionante cómo se dan las cifras, en el cual se estima que aproximadamente 38.2 millones de niños menores de 5 años van a tener algún grado de sobrepeso u obesidad. Pero vean de antemano la cifra, que también es altamente relevante en relación a la población escolar y adolescentes que tenían sobrepeso. De estas se estima que a partir del 2022 tenemos 160 millones que padecen este tipo de, obviamente, de condición. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? Que estamos hablando meramente de cifras generales en la población pediátrica. De acuerdo con las estimaciones y lo que se ha comentado se han hecho mesas en todas estas 2 décadas viendo esta situación, vean justo las proyecciones que se tienen, y desafortunadamente nuestro país está en los primeros lugares, tiene una visión hacia el 2030. Estamos hablando que hoy por hoy, desafortunadamente, en América Latina, México ocupa el primer lugar. Y vean que también en Estados Unidos los sigue, o se puede decir que el primero que tenemos aquí en América es Estados Unidos, pero vean justamente en Asia cómo se da de manera exponencial esta cantidad, y eso nos da pauta a pensar cómo va a ser nuestro futuro. Vámonos en su momento a lo que es la definición. ¿Qué es en sí lo que es la obesidad? Y en su momento, ¿cómo la tenemos que contemplar? Si bien, de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades, que es la última versión, la 11, a la obesidad se le va a considerar como una enfermedad crónica y compleja, y va a estar caracterizada por adiposidad excesiva que afecta la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, también se le va a denominar como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede producir efectivamente daños a la salud. Y si nos vamos a la magnitud ya en nuestro país, de acuerdo con las cifras, pues estamos viendo estimaciones que, como bien acabamos de comentar, cada vez se van yendo más hacia la alza. El hecho que tengamos la posibilidad de hacerlo en sí tal cual, identificar a los pacientes, pues obviamente también ha dado gran controversia, y se han identificado diferentes instrumentos con los cuales habitualmente se puede hacer el diagnóstico. Aquí vemos claramente las tablas que tenemos que manejar para lo que es en sí llevar el control de la talla y el peso de los pacientes, de los niños. Y aquí estamos viendo también que, de acuerdo con estas cifras, pues es un hecho que estamos contemplando, que de acuerdo con lo que son la posibilidad de identificar el sobrepeso y la obesidad, se va a denominar o se va a dar pauta a partir de identificar lo que es el índice de masa corporal. Vean ustedes que el índice de masa corporal en la percentil 85, pues obviamente nos va a dar pauta en lo particular a ver
que vamos a tener identificado como sobrepeso a aquellos que se encuentren en el percentil 85 por arriba de este percentil y por debajo de 95. Y ya a los que consideremos obesidad, se va a definir como un índice de masa corporal en el percentil 95 o por arriba de este percentil. Esta es una de tantas formas que tenemos para poder identificar a la población y poder en lo particular clasificar. Si bien tenemos contemplado el panorama mundial, tenemos contemplado que también se ha dado parte, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el poder identificarlos, el poder en su momento literal determinar cuáles serían los parámetros. En nuestro país, realmente al momento de estar buscando efectivamente las cifras, nos estamos dando cuenta que en las últimas 2 décadas se ha incrementado efectivamente también a la par como está a nivel mundial. Vean ustedes que el 6 puntos va a oscilar o se va a dar la prevalencia de sobrepeso y obesidad de la primera infancia, va a oscilar de 6.5 hasta 8.5 y esto es en el último periodo del 20 al 23 en diferentes poblaciones. Estas cifras salen a partir de los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud Nutricional. Y algo que es relevante, algo que es importante, y por eso también se lo coloqué en su momento como un punto a tomar en cuenta, es la población de adolescentes. Vean que se dan las estimaciones aproximadamente del 38 al 44% y estamos hablando del 2020. Esto es impresionante al ver justo cómo se ha dado en el transcurso de los años a partir de lo que son los datos de obesidad en la población de 5 a 11 años. Vean cómo literalmente ha sido de manera exponencial y los que predominan van a ser los varones. Pero en la población a nivel de los 15 a los 19 años, esto va a llegar, como les comentaba, por cifras por arriba del 40%. Y obviamente aquí en donde van a predominar casi no va a haber diferencia entre hombres y mujeres, pero es algo que ha sido exponencial de 2006 al 2023. Vean que si efectivamente estamos contemplando el impacto que tiene, hay que tomar en cuenta varios factores. La etiología de la obesidad en su momento infantil va a ser multifactorial. Sabemos perfectamente ver que va a tener pauta, va a influir el ambiente mesogénico que pueda haber, hay factores psicosociales involucrados, hay variantes genéticas y obviamente aquí entra el ambiente en un 100%. De acuerdo con esto, la etiología y de acuerdo también podemos clasificarlas en lo que se le va a conocer como obesidad sindrómica, obesidad monogénica o obesidad poligénica, siendo la más frecuente la obesidad poligénica y la común, pero sin embargo no hay que en su momento dejar de lado la obesidad sindrómica, puesto que muchos de nuestros pacientes van a entrar en este rubro. Tenemos aquí que tomar en cuenta, a partir de ser multifactorial y tener varios factores asociados, vean de acuerdo con el esquema desde dónde podemos involucrar o desde dónde se encuentra lo que es realmente el problema. No solamente estamos hablando de lo que padece el niño en relación a los antecedentes que tenemos por su tipo de alimentación, por los propios hábitos de la alimentación, los procesos fisiológicos de la maduración. Aquí hago un paréntesis con respecto a que si estamos hablando de una gran estratificación, hay que tomar en cuenta que por maduración en sí van a haber estados en los cuales van a incrementar forzosamente lo que es el peso para poder llevar a cabo lo que son las etapas de crecimiento acelerado. Por eso he ahí también la magnitud y lo que llama la atención en relación a los adolescentes. Al igual que los patrones de actividad física, desde el hecho de antes, durante y posteriormente del embarazo también se han visto relacionados, no se diga los factores ambientales y los factores psicológicos. Esto es lo que se ha asociado, estos factores a lo que más se ha visto en la población en general. Y de igual forma también, como les comentaba hace un momento, se ha dado pauta a clasificar lo que es la obesidad también dependiendo obviamente de lo que son las escalas. Tenemos grados a partir del índice de masa corporal. Tengan muy en cuenta estos valores, tomen muy en cuenta por estos parámetros que de acuerdo con lo que serían los últimos lineamientos estamos identificando de lo que es obesidad por grados. A partir de la última revisión, que es el índice de masa corporal por arriba de la percentil 95 menor al 120%, de la percentil 95 justo va a ser el grado 1, igual mayor del 120% o menor del 140% de la percentil 95 va a ser el grado 2,
y por arriba del 140% va a ser el grado 3. ¿Por qué es importante? Porque de ahí obviamente van a derivar las principales complicaciones que podemos llegar a tener. Cabe señalar que si bien no es en su momento la más frecuente, sí es algo que en lo particular tiene un alto impacto en la obesidad sindrómica. ¿En qué sentido? Estamos hablando que del total de nuestra población se estima que aproximadamente el 99%, algunos dicen que el 95%, por lo regular va a ser la obesidad poligénica, que es la más común, y que aquí más que nada se va a derivar por el desbalance más todos esos factores que acabamos de comentar previamente. Sin embargo, en alguna literatura se comenta que en el 1% al 5% tenemos la obesidad sindrómica, que por ende van a tener alteraciones propias que van a condicionar por sí solas que puedan llegar a tener obviamente mayor ingesta, mayor problemas metabólicos y por lo tanto por ende tener mayor prevalencia de obesidad. Hablando de lleno ya de los factores de riesgo que van a conllevar a nuestra población. Estamos ya identificados, ya tenemos aquellos que van a tener nuestros pacientes con discapacidad. Es un hecho que al ver y dependiendo obviamente de la magnitud, del grado, vamos a tener diferentes factores que van a influenciar para que ellos puedan entonces subir de peso. No se diga que van a tener una composición corporal, necesidades energéticas específicas, al igual que los factores dietéticos que van a ir muy de la mano con la posibilidad o no de tener cierto tipo de ingesta. De igual forma, la posibilidad de tener alguna actividad física o la limitación también por el mismo padecimiento de poder no realizarla. De igual forma, lo más relevante que se ha visto en ambas poblaciones es el comportamiento sedentario en su momento, el favorecer el tiempo frente a la pantalla y no se diga en lo particular lo que vivimos previamente con la emergencia sanitaria, que fue el confinamiento y que todavía condicionó a que toda nuestra población se mantuviera sin actividad o sin poder tener algún tipo de convivencia. Ante esto, pues obviamente se incrementaron los tiempos de pantalla con las clases, con lo que en lo particular obviamente podían llegarse a hacer, y eso también favoreció a que se incrementaran las cifras. No hay vuelta de hoja que el ambiente familiar pesa mucho con respecto a lo que sean los hábitos alimenticios, y hay ciertos medicamentos, como aquí bien se señalan, que pueden originar o que pueden condicionar que se incremente simplemente lo que es en sí tanto lo que es el índice de masa corporal por el propio metabolismo del medicamento o simplemente también el hecho de que favorezca el que tengan la mayor ingesta. Esto es importante tomarlo en cuenta porque un alto porcentaje de nuestros pacientes van a cursar con estas características y por lo tanto van a favorecer que puedan llegar a presentar lo que es obesidad. Vean de acuerdo con esto que los niños tienen un mayor riesgo. Estamos hablando que un niño con discapacidad puede tener hasta 1.5 a 2 veces mayor riesgo de presentar obviamente, algún grado de obesidad. Y aquí, de acuerdo con este estudio que se realizó, estamos ya viendo asociación entre un grupo aparentemente saludable y un grupo obviamente que tiene sobrepeso o obesidad, pero con asociado a algún tipo de discapacidad. Llama la atención, es importante tomar en cuenta que si bien no tienen tanto problema de movilidad o en lo particular se ve un poco restringida, pues estamos hablando que vamos a tener cifras mucho más altas a comparación de aparentemente un grupo el cual no lo tenga. Hay que tomar en cuenta edad, hay que tomar obviamente las mediciones, hay que tomar en su momento varios factores ahí asociados, pero lo que sí es un hecho es que se llega a presentar con una mayor prevalencia. De igual manera, tenemos patologías que por sí solas, por supuesto que van a tener el hecho de tener algún tipo de problema o algún tipo de situación que va a limitar su movilidad. Y aquí es importante que ya no se tiene lo que es aquí se está señalando en el cuadro, no tenemos un grupo de comparación, pero sin embargo las principales patologías que vemos, aquí se ven en su momento, sobre todo lo que es parálisis cerebral o lo que es trastorno de déficit de atención y hiperactividad, algún trastorno en el desarrollo como es el autismo, de igual manera alguna patología como son defectos del tubo neural como la espina bífida, tenemos un alto porcentaje de sobrepeso u obesidad. Llama la atención, inclusive comentábamos hace un momento, que se puede ver ciertas patologías las cuales obviamente por sí solas pueden condicionar este tipo de fenómeno. Caso concreto y llama mucho la atención, por ejemplo, la posibilidad de que tenemos pacientes con trastorno de espectro autista.
Sabemos que los pacientes con trastorno de espectro autista también van a tener un compromiso sensorial e inclusive va a llamar la atención el hecho de tener a bien el gusto y el agrado por cierto tipo de alimentos. Se ha visto que en ese tipo de población puede llegarse a darse la prevalencia hasta en un 40%. ¿Por qué? Porque son muy selectivos o tienen una restricción en su momento alimentaria, que ustedes lo saben perfectamente bien, que por el simplemente de las texturas, colores o el sabor van a ser selectivos y muchas veces es muy difícil poder llegar a tener una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a favorecer, como comentamos, pues la posibilidad de poder tener a bien ese tipo de selección por alimentos. Vean el impacto que va a tener en la salud en general, todo lo que involucra la obesidad. Recordemos las cifras, recordemos en su momento obviamente la cantidad de pacientes que tenemos, recordemos en ese sentido nuestra población. Tenemos un mayor riesgo, por supuesto, de problemas a nivel psicológicos, metabólicos, a nivel musculoesqueléticos, por supuesto que vemos más frecuentemente lo que es el hecho de tener alteraciones propias de, caso concreto, vemos pacientes con epifisiolistesis, que vemos pacientes en los cuales tienen deformidades o tenemos compromiso de postura por lo mismo, secundaria a la obesidad, dolor crónico, a problemas a nivel cardiovascular. Se incrementa, por supuesto, el problema metabólico a los pacientes que cursan con lo que es obesidad, problemas pulmonares y no se diga también a nivel hormonal. Toda esta gama, estamos hablando que ya está muy bien identificada también la posibilidad o el hecho de tener repercusión en nuestra población. Vean simplemente la posibilidad de poder llegar a tener diabetes, la dislipidemias, hipertensión, hígado graso, síndrome metabólico. Aquí hago una reflexión. ¿Cuándo podríamos nosotros imaginar o pensar que pacientes a tan corta edad pudieran llegar a tener obviamente problemas de estas características? Si bien existen como tal los diagnósticos muy precisos, sobre todo para decir que es un paciente hipertenso o no, pero la posibilidad de tener un hígado graso es algo que en lo particular les puedo asegurar que nosotros no lo imaginamos. Sin embargo, se ha visto desafortunadamente que en las últimas 2 décadas, por lo menos esta posibilidad se ha incrementado. De igual manera, también estamos hablando que la posibilidad de tener toda esta serie de alteraciones que bien les comento, obviamente se van incrementando dependiendo de lo que sería cada uno de los pacientes, su patología previa, su atención oportuna, pero creo que es importante tomar en cuenta el hecho que, pues obviamente lo tenemos que estar monitorizando. De acuerdo con esto, nos dimos a la tarea, teníamos la inquietud, bueno, ¿qué está pasando con nuestra población? ¿Qué es lo que está en su momento literal favoreciendo que tengamos a bien, obviamente, lo que sería, pues, cómo se encontraba o cómo en lo particular, a qué nos estábamos enfrentando? Por lo tanto, se dio la tarea la doctora Alejandra González y la doctora Talía en su momento, que le agradezco haber tenido a bien ayudarme para poder realizar lo que sería tal cual esta investigación. Y fue un estudio realmente descriptivo, completamente en su momento elaborado con toda la intención de hacer un diagnóstico situacional. Y estamos viendo que efectivamente se realizó en el 2024 y se dio a la tarea de valorar sobre todo cómo se encontraba la población en ese momento, de acuerdo con estos parámetros que estamos viendo, que ya brevemente se había comentado, que son los principales indicadores, ver cómo se encontraba ese perfil de lípidos, la química sanguínea, lo que sería también los niveles de vitamina D, valorar ante todo lo que es la talla, el peso, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, para determinar, para ver en su momento cómo nos encontrábamos. Y estamos viendo que de acuerdo con esto, en un estudio que se hizo en un corto tiempo, se pudieron valorar a 155 pacientes. Vean que por grupo de edad efectivamente tenemos contemplado a lo que son más adolescentes, son 85 pacientes, y de estos un alto porcentaje van a ser varones. Ante esto, vean la patología a las cuales se enfrentan o en lo particular se describen por parte de lo que sería la consulta de pediatría, y un alto porcentaje de ellas estamos viendo que se va a tratar obviamente de padecimientos ortopédicos, pero otro punto importante sobre todo son los trastornos del neurodesarrollo. Estos obviamente están de la mano, en la consulta que habitualmente cuenta con la doctora, al igual que con pacientes con parálisis cerebral
y de igual manera también con trastornos de postura o algún otro tipo de deficiencia. ¿Qué llama la atención en lo particular? Y este es un punto de una gráfica la cual nos puso a reflexionar. Vean ustedes, en un tiempo muy corto, pues estamos hablando que existe una prevalencia importante en nuestra población. Una población la cual en su momento estamos hablando que teóricamente está muy, muy limitada, y es un hecho que también ahorita estamos hablando de que se presentan en 125 pacientes. Las principales alteraciones que vamos a tomar aquí en cuenta, aquí lo estamos viendo con respecto a los laboratorios. De igual manera llama mucho la atención, como comentamos, el simple hecho de ver efectivamente tanto hipertrigliceridemia como deficiencia de vitamina D, al igual que ya tenemos como tal diagnóstico de dislipidemia, síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes mellitus e hígado graso. Vean ustedes en ese sentido, perdón, diabetes mellitus no tuvimos, pero hígado graso tuvimos 5 casos. Esto creo yo que es un punto en el cual nos puso a reflexionar cómo lo tenemos que abordar, qué es lo que tenemos que hacer, qué parámetros debemos de tomar. Y ante esto, sí es importante tomar en cuenta justo la posibilidad, como bien comentamos, de buscar cómo podríamos abordar a estos pacientes. Aquí les traigo una propuesta por parte del sistema de Edmonton, en el cual comenta o dice simplemente de que podemos estratificar a lo que son los pacientes. Esto es un hecho. Vean ustedes que son diferentes etapas en las cuales estamos viendo claramente que van de la 0 a la 3 y contemplan las 4M. Si nos permite la presentación y no se pasa justo, aquí va muy de la mano el aspecto mental, el aspecto metabólico, el aspecto mecánico, y también va el aspecto social. Esto es importante, ¿por qué? Porque justo dependiendo del grado de magnitud en el cual se van a encontrar, pues estamos hablando que esto nos va a permitir o nos va a dar pauta a que podemos ir viendo poco a poco cómo se va a ir incorporando cada vez mucho más compromiso en las diferentes áreas. Creo que es un punto importante porque aquí se aborda desde el punto de vista integral efectivamente todos los puntos que acabamos de comentar previamente que pueden estar comprometidos. Desde el punto de vista mental vamos desde que no existe como tal la psicopatología hasta el hecho simplemente de que podemos llegar a tener un compromiso importante con rechazo, ya con compromisos y conductas, las cuales pueden ocasionar daño y obviamente podemos tener gran repercusión en el estado emocional. Va muy de la mano también el que podemos llegar a no tener problemas metabólicos hasta realmente ya tener complicaciones importantes con los indicadores que acabamos de comentar. Y de igual manera ya también de igual forma compromisos a nivel biomecánico que pueden inclusive ocasionar limitación tanto como dolor, o de igual forma también podemos llegar a tener obviamente ya problemas que van a involucrar lo que son las actividades de la vida diaria, o hasta ya patologías que van a ir poco a poco se van a ir sumando. De acuerdo con esto, ¿qué nos va a originar, que nos va a dar pauta, que nos va a permitir tomar decisiones? Y yo creo que este es un punto importante en el cual, de acuerdo con lo que son los expertos, de acuerdo con este consenso, pues estamos hablando literalmente que nos va a dar pauta a decir, si tenemos este escenario, un escenario 0, podemos únicamente monitorizar, podemos hacer acciones generales, podemos dar asesorías, en fin, vamos a poder tener otro tipo de actitud a comparación efectivamente de lo que sería un escenario en etapa 3, en la cual ya estamos hablando que hay que incluir ya lo que son todo un equipo multidisciplinario y de igual manera la atención de subespecialidades para poder modificar e inclusive hasta contemplar tratamientos de una manera radical desde el punto de vista hasta quirúrgicos, o de igual manera también lo que es el seguimiento y el apoyo en el momento de tener este tipo de intervenciones con la familia. Creo que es un escenario en el cual podemos tenerlo como un ejemplo, podemos apoyarnos, pero sin embargo es importante tomar en cuenta de que meramente es una propuesta. El hecho es de que también en este estudio y hay que tomarlo y hay que ser muy cautos porque nos puede servir como referencia. ¿Qué es lo que tenemos antecedentes y que es importante que lo veamos? El hecho de que no se hizo en pacientes con los cuales tuvieron alguna discapacidad. Sin embargo, el esfuerzo está ahí contemplado ya para los pacientes pediátricos, porque justo no habían tomado en cuenta, no habían valorado, vuelvo a repetir, hasta estos últimos años, que están dando cuenta de la magnitud que puede llegar a tener obviamente la obesidad de la población infantil.
de acuerdo con esto, nosotros en ese sentido también nos dimos a la tarea de ver, bueno, es importante, dependiendo obviamente de las características propias de la población, tener lo que es un programa, el cual nos permita por lo menos tener a bien el hecho de tener un programa estructurado de actividad física. Vean que aquí, de igual manera, también se maneja el aspecto en su momento multidisciplinario. Vean que aquí también el aspecto nutricional, el aspecto emocional, por la posibilidad en su momento literal de tener a bien la identificación de las comorbilidades y en su momento también el tratamiento, puede dar la pauta, puede dar el cambio y en su momento tener la propuesta desde el punto de vista, pues obviamente tomando todos estos puntos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo que nos falta? Por supuesto que estamos hablando que la población con discapacidad te va a tener un impacto importante, relevante, a partir de lo que es efectivamente el hecho de la participación. Creo que es un punto fundamental en el cual hemos revisado y hemos visto, y efectivamente esta es un área de oportunidad que tenemos para poder ver que en sí el impacto que podemos llegar a tener con los pacientes, cómo se va a ver reflejado a partir de todas esas intervenciones. De igual manera, sabemos perfectamente bien que en la misma patología, por ende, tenemos un problema motor, tenemos un problema intelectual, va a ocasionar obviamente dificultad para integrarse en entornos escolares, pero aún aunado a la comorbilidad secundaria, a la obesidad, también va a originar que tengamos mayor predisposición para ausentismo y un bajo rendimiento escolar. Vean que el trabajo que tenemos que hacer no solamente se trata de una sola línea, sino se trata de un manejo multidisciplinario, en donde la familia obviamente tiene un papel fundamental. La prevención, el hecho de que tengamos la posibilidad de manejarlos en estas dimensiones, pues va a dar pauta a que también hagamos acciones en lo que podamos llegar a cambiar y promover hábitos alimentarios saludables, fomentar juegos activos al aire libre, limitar obviamente lo que sería ya lo que se ha comentado con respecto a las pantallas e involucrar a toda la familia. Esto es un punto importante. El hecho de que tengamos la posibilidad de manejar el entorno familiar, pues obviamente nos va a favorecer o nos va a ayudar a poder tener un gran cambio en virtud de todas estas acciones. Si no lo vemos desde un punto de vista en donde la familia tenga a bien también la participación, es un hecho de que no vamos a poder tener cambios. ¿Cuántas veces hemos visto que desafortunadamente no se trata de un solo problema a nivel de lo que sería tal cual el paciente, sino también lo encontramos, lo vemos, que es un problema familiar? México no es la excepción. Desafortunadamente estamos hablando que no solamente se trata de un problema a nivel infantil, se trata de un problema a nivel de todo lo que sería la sociedad. Y es algo que también es alarmante con las cuestiones de salud, porque también tenemos la problemática de las comorbilidades con los adultos. Se han dado propuestas con respecto a la intervención escolar y comunitaria, en donde se manifiesta o se pueden llegar a tener programas de educación alimentaria, actividades físicas adaptadas, espacios accesibles y recreativos y formación de docentes y cuidadores. Creo que esto es un punto clave porque se ha tratado de sensibilizar, se ha tratado de trabajar con las escuelas a la par para poder favorecer este tipo de acciones y por lo tanto también intervenir con lo que sería literalmente desde el punto de vista para trabajar con la... Directores. Sí, dígame. Perdón, doctora. Doctor Lizardo, ¿puede por favor cerrar su micrófono? Gracias. De acuerdo con Adelante. esto, y justo por lo que comentamos, y es un punto importante, las buenas prácticas, estamos viendo la posibilidad de tener un programa de actividad física adaptado, obviamente el promover la alimentación saludable en las escuelas, la inclusión deportiva y recreativa, que también es un punto clave que podríamos favorecer para que obviamente se evitemos o estemos luchando contra el sedentarismo y coordinación entre salud, educación y la comunidad. Creo que esto es pauta para poder prevenir y para poder tener acciones con todo lo que sería este entorno.
Vean que es algo en lo cual se está indagando este esquema. Yo creo que ejemplifica perfectamente bien a donde tenemos que llegar y que no se trata de una acción unitaria, sino estamos hablando que involucra a los diferentes estratos. Llámese de lo que es el paciente, obviamente con sus propias características, de igual manera con la familia, de igual forma trabajar en conjunto con lo que sería su ambiente, la escuela y la comunidad. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué es lo que en lo particular se está haciendo? ¿O qué es lo que se quiere hacer en su momento? Y se ha dado tanto auge y obviamente estamos hablando que no es la primera administración que lo está haciendo, pues eso que es un problema que como me les comentaba en un inicio se está identificando desde los 90. En el 2000 obviamente ya con las cifras del 2004 que empezaron a dar las alertas y hoy por hoy es un punto en el cual tenemos que hacer acciones conjuntas para poderlo, por lo menos en lo particular, tratar de controlar. Estamos hablando de la población en general infantil. Imagínense lo que involucra, lo que impacta en la población infantil con discapacidad. Aquí un punto clave que se está haciendo una campaña aquí en México es el hecho de tener justo lo que se conoce como vive saludable o vive, y al igual el eslogan es vive feliz. ¿Qué es lo que se resuelve o qué es lo que se intenta por lo menos o se tiene completamente la intención de modificar? Pues son los hábitos, efectivamente. Se hacen como tal también jornadas de salud en los cuales se lleva lo que son alimentos a las escuelas o está la restricción de lo que son los alimentos procesados y de igual forma también se da sensibilización a lo que es la población. La gran ventaja que se tiene es que se detectan, obviamente a los pacientes se les lleva lo que sería el seguimiento y por lo menos esta es la intención que se tiene con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo en esta nueva administración. Tenemos herramientas, ¿sí? Tenemos herramientas en las cuales estamos hablando que se lleva un control por parte de lo que sería la población y aquí yo puse como ejemplo en su momento los adolescentes de 10 a 19 años. ¿Por qué? Porque realmente con las cifras que estamos viendo es impresionante ver la prevalencia que existe y obviamente no se diga que nuestra población con discapacidad es también el foco por el que tenemos que estar muy al pendiente. Tenemos la posibilidad que de acuerdo con estas tablas y de acuerdo con las definiciones previas, se pueden identificar y se pueden hacer acciones con respecto a lo que pues, obviamente ya está estipulado. Y inclusive están las políticas en su momento acorde para poder llevar a cabo algún tipo de intervención. Pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que en lo particular obviamente en su momento hay que tomar muy en cuenta? Recordemos de antemano la gran diversidad que tenemos. Tenemos en su momento también, si bien somos un país el cual tenemos ya muy bien contemplado también que es altamente diverso, que tenemos diferentes costumbres, diferentes obviamente también etnias y geografía. Imagínense lo que involucra en ese aspecto poder tratar de dar pauta simplemente desde el punto de vista de costumbre, desde el punto de vista de estigmas y a pesar de que se han estado insistiendo, todavía tenemos mucho camino por recorrer. Si estamos hablando, y vuelvo a repetir con esa reflexión, con la población en general, no se diga en ese aspecto cómo está o cómo en lo particular hay que tomar en cuenta a lo que es la población pediátrica con discapacidad. No hay vuelta de hoja. Existen estos parámetros, sin embargo, sabemos perfectamente bien, por lo menos en lo que es ya patologías en específico, parálisis cerebral, que también existen tablas. También se han hecho en particular con pacientes con síndrome de Down o con algún otro tipo en su momento de alteración, pero sin embargo tenemos la posibilidad de revisarlos, tenemos la posibilidad obviamente de por lo menos darle seguimiento y por eso establecer lo que sería tal cual propuestas. Es algo que al momento de revisar la literatura no estamos hablando, estamos viendo que se trata de una gran área de oportunidad para todos los que nos dedicamos a ver la población pediátrica por el simple hecho de que efectivamente tenemos a bien que hacer trabajo de tipo colaborativo, en donde no solamente se limite a medir o en su momento a identificar, sino tenemos que ver la posibilidad también de poder intervenir. Y algo que es importante y sobre todo nuestra principal expertise es efectivamente ver la calidad de vida que tienen nuestros pacientes. Trabajarlo de manera conjunta con todas las acciones que acabamos de comentar y tener obviamente la posibilidad de tener lo que es el seguimiento del mismo. Llama la atención que muchos de los estudios que se han hecho han sido a corto plazo
y también hay que tomar en cuenta la gran diversidad de nuestra población. Es un hecho que también se tenemos que estratificar. No es lo mismo un paciente preescolar a un escolar y no se diga un adolescente. Tienen necesidades y tienen objetivos completamente independientes. Y de igual forma también que el seguimiento se vea obviamente en todo lo que sería pues solamente la edad pediátrica. La obesidad infantil es un problema de salud y de participación social. Ese es un punto clave. Y de igual forma también hay que tomar muy en cuenta el hecho de que la posibilidad de que los niños tengan una discapacidad, el impacto va a ser mayor. Se requieren estrategias integrales e inclusivas y obviamente un punto clave con lo que comentamos previamente es que la prevención es una responsabilidad compartida. Si bien, como bien acabamos de comentar, es algo que es muy poco factible que podamos en ese sentido tener a bien, obviamente, tener la posibilidad de manejarlo en tan poco tiempo, no hay vuelta de hoja que de antemano, y es un hecho que tenemos que tomar muy en cuenta, es el trabajo en conjunto con el resto, obviamente, de los profesionistas para poder manejar todas las complicaciones, la comorbilidad y sobre todo en la medida de lo posible poderla limitar. Aquí, de antemano, termino lo que es la plática, la cual espero yo que haya sido de su agrado. Y de igual forma también es un hecho que tenemos a bien, pues contemplar. Les muestro lo que sería una fotografía con todo lo que es el equipo. Estamos hablando en su momento literal que cumplimos 20 años. Acabamos en lo particular también de la celebración por el curso de alta especialidad que muchos de ustedes estuvieron ahí y les agradezco y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Arellano, por su excelente ponencia. Y bueno, esa es una participación como parte del Comité de Rehabilitación Pediátrica del AMLAR. Tenemos una intervención en el chat. Bueno, existen varias felicitaciones y la doctora Elisnel nos dice: felicitaciones, doctora. Importantísimo prevenir la obesidad en nuestra población infantil con discapacidad. También dentro de nuestros diagnósticos, enfermedades huérfanas que implican la obesidad, por ejemplo, el síndrome de Niemann-Pick, atentos a diagnosticarlas para su intervención. Justo, y Es lo que... aparte, efectivamente estamos hablando que si bien es algo que no tenemos que demeritar, existe en su momento toda la síndromes y obviamente las propias características que van a involucrar el hecho de tener un seguimiento mucho más estrecho. ¿Por qué? Porque van a tener complicaciones multisistémicas. No hay vuelta de hoja. No solamente vamos a estar abordando lo que sea, si ya de por sí tenemos compromisos cardiovasculares, compromisos pulmonares, metabólicos, aunado al problema congénito con tal, también podemos tener trastornos musculoesqueléticos secundarios a, pues es un hecho que tenemos, el abordaje se va a ver mucho más amplio. Si bien el equipo y todo lo que comentábamos con respecto a lo que sea el abordaje multidisciplinario, tienen a bien todo lo que sería efectivamente todo el equipo médico, nos diga que también va muy de la mano el equipo también al nivel del apoyo psicológico, nutricional, al apoyo también por parte de terapia y no se diga también la posibilidad en ese sentido de tener otros expertos. Creo yo que también genética es un punto clave que hay que tomarlo en cuenta. De igual manera, pues obviamente va muy de la mano con las necesidades y que cada paciente tenga y en dónde se va a atender. Es impactante, realmente es un punto de reflexión que tenemos, por eso mismo mi interés en poder exponer este tema, porque realmente es mucho lo que se tiene que abordar es muy poco el tiempo, pero sin embargo espero yo que haya dejado un poquitito de inquietud en relación a que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, no se diga más en nuestra área, en el aspecto justamente de rehabilitación. Todos somos los líderes y los que tenemos que impactar en lo que sería la calidad de vida de nuestros pacientes. Y no se diga que también hay que tomar en cuenta todas las posibles complicaciones que puedan llegar a tener. Entonces, sí es importante, como me comentamos ahorita, abordarlo. Es un hecho de que también simplemente poder establecer un programa de condicionamiento físico también es un gran reto que tenemos que tener por la gran heterogeneidad que podemos llegar a manejar. Pero sin embargo, con el hecho de tener el conocimiento, con el hecho de tener obviamente ver la posibilidad de ver qué más podemos hacer, creo yo que es un punto clave para toda nuestra población y podemos llegar a cambiar
literalmente este panorama que no solamente es un panorama a nivel nacional, a nivel de México, es un panorama realmente que, como bien les comentaba en un inicio, por eso quería mostrarles el impacto, es un problema de salud pública que está creciendo día con día a nivel mundial. Exactamente, doctora. Aquí tenemos una intervención de la doctora Juliana Rodríguez. Un saludo, querida doctora Juliana. Nos dice, es un reto el manejo solo del niño si los padres de familia no son partícipes también. He visto varios niños en consulta que los papás no se involucran y es muy triste ver esos seguimientos. Cierto. Muy cierto. Efectivamente, un punto cardinal para nosotros y todos los que nos dedicamos a pediatría es la familia. No hay vuelta de hoja. Aquí hay otro comentario. Felicitaciones por el tema, doctora. Su opinión acerca del ejercicio, no le entiendo, de peso para adolescentes, por favor. Quizá se refiera a la prescripción del ejercicio. El control de peso. Yo creo que esa era la prescripción del ejercicio, sí. No sé si se refieren a eso. Ah, ejercicios de carga con peso. No. En ese sentido hay que tomar muy en cuenta, volvemos al punto, sobre todo desde el cuestionamiento a quienes vamos a otorgar ejercicio con resistencia y sobre todo con carga. En los pacientes es muy importante que lo podamos poquito a poquito, pues solamente contemplar. No está como tal indicado. Yo creo que lo más importante es verificar efectivamente como qué tipo de actividad podemos hacer. Voy a poder dejar de compartir, doctora, para que ya, porque ahorita está dando, obviamente, déjeme checar aquí. Ya Sí, podemos, está bien. ¿está bien? ¿Sí? Sí, Y justo para que veamos ese aspecto, yo no niego de que ahorita el punto del ejercicio es algo que también a todos nos inquiete, sobre todo qué prescribir, cómo prescribirlo y en qué momento se puede prescribirlo. Lo más importante son los grupos de edad y sobre todo más lo que involucra carga en los pacientes pediátricos, obviamente hay que tener mucho cuidado por lo que involucra. Algo que es irrelevante y es lo que estamos viendo es con respecto al acondicionamiento físico, más que nada en el aspecto aeróbico, que es lo que también es algo que también se tiene que señalar. La prescripción del mismo también tiene que ser individualizado, porque recordemos que no solamente vamos a enfrentarnos al hecho del problema metabólico, también vamos a enfrentarnos simplemente a todo lo que podríamos llegar a tener como comorbilidad o compromiso a nivel articular. Entonces sí hay que ser muy cautos y por eso mismo no podemos dar un programa en lo particular general, se tiene que individualizar y obviamente tiene que tener muy bien sobre todo la supervisión y se tiene que tomar en cuenta pues solamente el propio hecho de que qué buscamos, qué queremos y qué queremos lograr obviamente con el ejercicio. excelente, muy bien. Creo que no hay otra intervención. Sí, felicitaciones por su plática, doctora. Bien, hemos hablado de diferentes aspectos, como los factores de riesgo de obesidad en los niños con discapacidad. Hemos hablado sobre diferentes puntos en relación al impacto de la obesidad en la salud de nuestros niños, en el área psicológica, metabólica, musculoesquelética, hormonal, pulmonar, cardiovascular. También hemos visto su prevalencia, la prevalencia de condiciones como la dislipidemia, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes mellitus, hígado graso, etcétera, ¿no? Algo que debemos tomar en cuenta y la importancia de establecer un plan de gestión, como nos decía la doctora, y sobre todo tener esta responsabilidad de la prevención y hacer partícipes también a la familia para el tratamiento de nuestros niños que tengan obesidad. Entonces, es todo un reto que nos estamos planteando como equipo de rehabilitación. Y el ejemplo que nos ponía la doctora, ¿no? Es muy importante el establecimiento de hábitos saludables, las jornadas de salud escolar o en los entornos que esté nuestro niño y controlar también los alimentos en las escuelas, ¿no? Que generalmente son ricos en carbohidratos. Muy bien, creo que hay una intervención más. Creo que es lo mismo. Dice, sí, ejercicio de carga de peso en adolescentes, ya en nivel preparatoria hay mucha inquietud con acudir a gimnasio e iniciar carga de peso, con controversia con otras especialidades como medicina del deporte. Es cierto, y justamente va muy de la mano, que es cuando más quieren hacer
se puede decir que tener un poquito más de lo que sería, pues, músculos en relación a, y se invita o se hace en lo particular a lo que es tal cual la convocatoria para acudir a gimnasios y obviamente quienes llevan ahí lo que sería tal cual el seguimiento, quienes están a cargo de los gimnasios, eso hay que tomar muy en cuenta a dónde van a acudir los pacientes. Y no se diga que también no están buscando tanta condición, sino más bien están buscando peso, están buscando lo que sería tal cual, pues obviamente va muy de la mano con la imagen corporal, estamos hablando de adolescentes, entonces sí es algo que hay que ser muy cautos y hay que ver qué tipo de actividades se les van a indicar. Exactamente. Ujú. Muy bien, no tenemos otra intervención. Doctor Arellano, agradecerle por su participación con este tema tan importante para nuestra población pediátrica y nos vamos a mantener trabajando por nuestra población. Claro que sí. Le voy a ceder la palabra, querida doctora, para cerrar nuestra actividad. No, en su momento, muchísimas gracias en lo particular a todos los que nos acompañaron esta tarde. Realmente en su momento creo yo que la posibilidad de poder tener a bien a todo lo que son nuestros colegas en ese tenor y más con con de verdad con esta área que tenemos de oportunidad para poder pues obviamente ser partícipes de eso, algo que yo creo que hay que incidir, es un hecho de que al momento de que buscamos, revisamos y demás, tenemos todavía muchas incógnitas, tenemos todavía muchas dudas, es un hecho que tenemos que seguir trabajando. No hay vuelta de hoja y la posibilidad de incidir ante ello, creo yo que va a poder dar pauta a que se modifique pues lo que queremos realmente hacer, el pronóstico de nuestros pacientes sea cada vez mucho mejor. Y obviamente es un tema al cual lo tenemos que tomar en cuenta porque es lo que estamos viviendo día con día. Claro que sí. Bueno, Muchas muy bien. Buenas noches a todos, colegas. Gracias por acompañarlos y un agradecimiento también por parte de la presidencia del AMLAR, la doctora Mariela Alberto. Que tengan buenas noches y un abrazo desde Bolivia, doctora. gracias, vamos Buenas acá noches a desde México todos. para todos. Muchas gracias y mucho Gracias, buenas gusto, de noches. verdad. Buenas noches a todos. Buenas noches.